En el día de hoy vamos a hablar de un tema que es de la base de datos. Si bien es algo que venimos conversando hace algunas flash, aquí lo vamos a hablar específicamente de cómo unificar nuestra base de datos. Y acá un poco quiero explicar a qué me refiero. Nos pasa muchas veces que trabajamos con diferentes vendedores, por tanto cada uno tiene un criterio diferente de integrar contactos a la base de datos y eso a veces hace que nuestra base se vea duplicada, triplicada por contactos que ya estaban previamente cargados, pero a partir de que se cargan de determinada manera por un vendedor o por otro, hace que nuestra base tenga esta duplicación de información. Entonces, hoy lo que les quiero mostrar es cómo descubrir estos contactos duplicados, cómo darse cuenta y cómo revisar su base y por lo tanto unificarla, ya que Sureo tiene una opción de poder unificar todos estos contactos. Voy a pasar a mostrarles en el sistema cómo lo hacemos. En primer lugar, en el que desea hacer, escribimos la palabra contactos y directamente seleccionamos la opción de búsqueda de contactos duplicados. Este informe, como les digo, nos permite ver qué contactos de nuestra base están una, dos o más veces cargados. Entonces, nosotros tenemos diferentes filtros para descubrir esto. Podemos buscar coincidencias por identificador. ¿Qué significa identificador? Puede ser, por ejemplo, número de root, número de cédula. También podemos buscar coincidencias por nombre. Nos pasa mucho que puede haber coincidencias, pero en realidad no son la misma persona, por un tema de tener un apellido común o un nombre muy común podríamos encontrar coincidencias, pero que no sean las mismas personas. Y también, si no, algún contacto en específico. Esto puede ser porque tal vez una persona se la ingresó por un momento como si fuera empresa y luego como una persona, entonces en realidad acá también podemos buscarlo por un contacto en particular. ¿Cómo vamos a mostrarles hoy? Por ejemplo, voy a buscar qué coincidencias en el identificador tengo en mi base. Esto después los aliento a que cada uno cuando termine la flash lo haga con su base de datos y aseguro que van a encontrar un montón de coincidencias y por eso la flash esta es para que después se tomen un tiempo para ordenar su base, limpiarla y por tanto unificarla. Vamos a darle consultar. Bien, acá el sistema, ¿qué me está diciendo? Que tengo dos coincidencias, en donde en el identificador, que como les digo es en el dato, en este caso sería una cédula, y si presiono aquí voy a poder verlo. ¿Qué me dice? Que tengo dos contactos con el mismo identificador. Si puedo ver, aquí me dice que se encontró coincidencias en este contacto y este. Como ven, el número de cédula es exactamente el mismo, por ende voy a suponer que este contacto es la misma persona. Pero ¿qué pasa? Este contacto de arriba tiene más datos cargados que el de abajo. ¿Por qué sucede esto? Por ejemplo, el cliente va a una tienda y tal vez un vendedor le cargó un dato y luego, si al momento de buscar no lo encontró, no encuentra que el contacto esté cargado, entonces lo vuelve a cargar. Es aquí cuando suceden estas cosas. O también, por ejemplo, algunos tienen la costumbre de poner 099 en vez de 598. Entonces también todo esto podría llegar a duplicar la base. ¿Qué me permite el sistema acá? Poder unificar este contacto con este. ¿Cómo lo hago? Como ven acá, lo primero que me pregunta el sistema es que el valor coincide en varios contactos y que seleccionemos el que querramos unificar. ¿Qué es lo que yo hago siempre? Siempre selecciono el contacto que tiene menos datos, en este caso este, y voy a presionar en unificar. El sistema nuevamente me pregunta si realmente queremos unificar el contacto junto con este contacto, con el contacto obviamente que tiene más información. Por lo tanto, es el que está seleccionado. Si no, no tendría sentido, obviamente, unificarlo con el mismo que elegí anteriormente. Entonces, selecciono que lo quiero unificar con este contacto y presiono finalizar. Aquí el sistema me va a decir que al unificar los dos contactos solo se agregan datos nuevos, no se suscriben. Obviamente, no se van a duplicar el número de cédula, no se va a duplicar el número telefónico, sino que simplemente se agregan los datos nuevos. En este caso, justamente no es que tenemos un dato nuevo en el primer contacto, pero en el de abajo no teníamos ningún tipo de información de correo electrónico ni teléfono, por ende lo estamos unificando con este de aquí arriba. Y si yo le doy a aceptar, los contactos quedan unificados. Entonces, cuando ahora quiero buscar qué coincidencias de contactos tengo en el identificador y pongo buscar, no tengo ninguna, porque ya lo solucioné. Como les digo, si van a realizar esto en su base de datos, nosotros en este caso teníamos un contacto porque se hizo para esta flash,
pero en cualquier base que no sea demo van a ver que van a tener un montón de contactos duplicados. Como siempre, y que me olvidé decir, pueden exportar estos datos a Excel para ordenarlo directamente desde ahí, así que eso también es importante. Vamos a buscar, por ejemplo, otra coincidencia, en este caso por nombre. Presiono consultar y el sistema me dice que tengo estos dos contactos con coincidencias. Y me dice que la coincidencia está en el valor de mostrar cómo. ¿Qué significa? Cómo se muestra el nombre en el sistema. Si yo presiono aquí, puedo visualizar, esperemos a que, podemos visualizar que tenemos este contacto por un lado y este contacto por otro. Como siempre, descubrimos que es el mismo contacto porque tiene el mismo número telefónico, pero puede suceder que sea otro cliente, que sea otro banco americano y no sea el mismo, y en ese caso no tenemos que unificarlo. Simplemente si realmente estamos seguros de que ese es el contacto y que el contacto es igual. Entonces, en este caso, como siempre, este es el contacto que voy a unificar. ¿Por qué? Porque voy a querer unificarlo con este de aquí arriba, que es el que tiene más datos. Presiono unificar, me vuelve a consultar con qué contacto quiero unificar, lo presiono y voy a darle a finalizar. Me vuelve a consultar y voy a poner aceptar. Bien, en este caso sería exactamente lo mismo. Pero, ¿qué me importa mostrarles en este momento? En este caso, por ejemplo, dice que esta coincidencia se muestra en el mostrar cómo. ¿Qué significa? Voy a ir a la agenda de contactos para que entiendan estos datos. Por ejemplo, voy a entrar en Antel y el mostrar cómo significa es esto, cómo el contacto se muestra ante el sistema. Entonces, en este caso me estaba diciendo que en ese valor se identificó dos valores iguales. Pero bien, como les digo, puede suceder que sea una persona totalmente diferente y en ese caso no se unifican los contactos. También otra forma de buscar contactos unificados puede ser duplicación, contactos con identificador duplicado. Aquí lo que hace el sistema es decirme qué contactos tienen directamente ya solo con el identificador duplicado. Ahora bien, ¿cuál es el consejo de esta flash? Intentar consultar estos informes, pero también cuando vayan a la agenda de contactos, verificar de qué modo nuestros vendedores o todos los usuarios que tienen el sistema ingresan a las personas en la base de datos. Y con esto, ¿qué quiero decir? Poner un esquema, por ejemplo, el teléfono, si es un celular, siempre poner 59899. En el caso de la dirección, siempre agregar la ciudad, el código postal, intentar de ser lo más específico posible en lo que tiene que ver con el ingreso de los datos, justamente para que no pase esta duplicación de datos. También algo súper importante y que quería mencionar, que tal vez algunos no sepan, es cómo encontramos fácilmente los contactos, porque puede suceder que estemos facturando y en vez de buscar realmente si el contacto ya está en mi base de datos, se agrega directamente. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar, a ver, este identificador. Ustedes podrían rápidamente, antes de empezar a hacer la factura, buscar este identificador y el sistema directamente debería, hoy no, esto es porque tengo espacios, debería mostrarme este contacto, por ejemplo, al toque. Entonces, fácilmente con el número de cédula o con el root, ustedes podrían buscar rápidamente en el que desea hacer si ese contacto ya está registrado en nuestra base de datos. Porque como les digo, muchas veces estamos dentro del facturador, consultamos el nombre del cliente, por ejemplo, Ana, o no sé, un apellido súper común y no nos aparece. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a agregar y después el contacto tal vez está ya precargado en nuestra base de datos. De hecho, igualmente el sistema, si ustedes empiezan a integrar algunos datos en específico que ya estén cargados, como por ejemplo un contacto con un número de cédula, el sistema ya te alerta que hay una posible coincidencia de contactos, entonces directamente ahí ya pueden seleccionar para unificarlos, en ese caso si realmente es la misma persona, o le dicen que no es el mismo contacto que están tratando y agregar un contacto nuevo. Bien, entonces, nuevamente, hoy tendrían que, cuando terminen la flash, en el que desea hacer, ir a contactos, buscar contactos duplicados y aquí pueden ver, como les dije, por estas tres opciones. Lo de un contacto específico, por ejemplo, no lo hice, pero quisiéramos ver, bueno,
Ana, y me selecciona la Ana. Y por lo que veo, no tiene ninguna coincidencia. Pero, por ejemplo, si buscamos el Banco de Seguros del Estado y presionamos consultar, bueno, no es un contacto por nombre, nos debería aparecer y por tanto deberíamos solventar esta coincidencia. Bien, y es súper, súper sencillo. Después también, relacionado a todo lo que es la base de datos y que también lo hemos mostrado en alguna otra flash, es cómo consultar en nuestra base de datos. Y en este caso van a contactos, consulta de contactos, y si quisieran, aquí pueden hacer toda la consulta que quisieran de contacto o directamente, por ejemplo, se dan cuenta que tienen un montón de coincidencias, pueden directamente descargar, por ejemplo, aquí voy a hacer una consulta sin filtros, podrían descargar toda la base de datos y trabajar directamente en el Excel y después hacer una importación masiva de la agenda de contactos, que eso también se puede, porque tal vez, como les digo, tienen miles y miles de hojas de contactos duplicados y a veces nos resulta más sencillo poder trabajarlo desde Excel. Entonces, en ese caso, vamos a exportarlo y directamente trabajar. Pero también aquí podemos visualizar, por ejemplo, rápidamente nos damos cuenta que este proveedor está duplicado o también algo importante que olvidé decir es que puede suceder que la categoría se haya cargado, por ejemplo, como proveedor y en otra instancia se haya cargado como particular y en ese caso, obviamente, nos va a aparecer como que es o sea, otra persona, pero lo que está bueno es unificar, porque hay que definir si el Banco de Seguro del Estado es nuestro proveedor o es un cliente en particular. Bien, y también quería mostrar la opción de la hoja de cálculo que pueden trabajar directamente sobre ella. También aquí pueden hacer filtros y tal vez les resulta más fácil. Y como les comentaba, también pueden hacer la importación de contactos, importar contactos directamente desde un Excel. Nosotros siempre tenemos una planilla base que ustedes pueden descargar y poner toda su base de datos en esta planilla base que tenemos, pero si no, también lo pueden hacer desde una planilla que ustedes ya tengan precargada, o de hecho me pueden decir, yo no tengo ninguna base de datos cargada en Sureo, quiero empezar a cargar y tengo una lista vieja. Perfecto, desde nueva importación, ustedes aquí cargan ese archivo Excel y directamente lo que le pide después Sureo es asociar columnas. Por ejemplo, para Sureo, el nombre es realmente el nombre, pero capaz que ustedes en su columna de datos tienen, por ejemplo, no sé, identificador uno y ese es el nombre. Entonces, el segundo paso es asociar columna con columna y directamente se importa el sistema en un solo clic. Entonces, eso es súper interesante para quienes todavía no estén pidiendo datos, pero sí tienen una planilla de base de datos, poder precargarla. Si no lo tienen, descargan la planilla base y trabajan sobre ella o directamente, como bien les dije, en consulta de contactos y quieren ordenarla, consultan toda su base de datos y directamente la descargan y la trabajan. Bueno, bien, esto tal vez hablé un poco rápido porque todavía tenemos 5 minutos. Si alguien tiene consultas, bueno, totalmente abierto para preguntar. Así que esa sería, estoy viendo, no hay ninguna pregunta, pero bueno, si les tengo que dejar una tarea del día de hoy es apenas cortemos en esta flash, vayan al informe de buscar contactos duplicados. Es más, si después en la encuesta nos pueden comentar a ver realmente si tenían un montón de contactos duplicados, estaría bueno saberlo y también los incito a ordenar su base de datos, a capacitar a todos los usuarios que trabajan con Sureo a tener un informe de, bueno, los nombres se cargan de determinada manera, los apellidos, la utilización de mayúsculas, una tipología para los números de teléfono, para los números de root, para los correos electrónicos, para que todos quienes ingresen en nuestro sistema y carguen base de datos lo hagan de una manera uniforme, ya que eso va a evitar obviamente que luego tengamos o contactos duplicados o una base de datos un poco desordenada, por ejemplo, como esta que tiene espacios entre medio, esta también, o este número de celular con un guión. Todas esas cosas se podrían mejorar intentando capacitar a todos los usuarios que tienen dentro de la empresa. Ahí veo una consulta. Eh, Bien, a ver. Ah, no, era una pregunta. Muy bien, chicos. Bueno, lo último, y ya los libero en este previa a feriado, que muchos ya se estarán yendo de vacaciones. Como ven aquí.
Y que siempre decimos, tenemos una campanita. Esta campanita es súper importante porque aquí recomendamos la Flash. Tenemos unos micro tutoriales que estamos haciendo ahora que duran 1 minuto y medio donde mostramos funcionalidades súper interesantes del sistema. También avisamos sobre las betas, qué significa eso, sobre mejoras que tiene el sistema. También todo lo que son las consultas del portal de soporte, que recuerden que el portal de soporte se integró dentro del sistema, así que si ustedes tienen alguna consulta pendiente por responder o por leer, también les va a aparecer en la campanita. Así que cada vez que entren al sistema es muy importante que la miren porque generalmente estamos cargando contenido de valor y también información que les va a ser útil a ustedes en su día a día. Muy bien, todos los comunicados por hoy, así que les agradezco a todos los que se conectaron, como siempre, la puntualidad. Y no se olviden responder la encuesta, que para nosotros es súper importante. Y si a partir de esto les surgieron otros temas, preguntas o comentarios, bienvenido sea. Así que gracias y los esperamos el jueves que viene.